reforma de la Constitución santafesina. Para ver los aspectos de la misma, conversamos con el doctor Jerónimo Peñalba. Bueno, el tema áreas metropolitanas. Santa Fe la tiene, que tiene el YETAN, no sé si Rotel tiene algo. O sea, ¿qué sería? ¿Cómo se constituiría? ¿Qué marco le da la Constitución para ello? Por ejemplo, vamos a Santa Fe, tiene el ECA. Sí. ¿Qué podría hacer el ECAM ahora con el marco constitucional? Bueno, muy bien. El apartado de la Constitución que regula el régimen municipal se llama Régimen Municipal, Regiones y Áreas Metropolitanas, precisamente porque se buscó dotar de jerarquía constitucional a estas experiencias como las áreas metropolitanas, que además de tener una conformación previa sin ley, por ejemplo lo que había ocurrido en Rosario, luego con una ley que no recuerdo el número en este momento, se consagró legislativamente esta posibilidad de articular acciones entre municipios de un área metropolitana. Con ciertas características, se constituyen con una determinada forma jurídica, los preside determinado intendente de determinada ciudad que tiene relevancia en esa área metropolitana. Entonces, en ese contexto, por un lado, se incorporó esta posibilidad, pero por otro lado se amplían los instrumentos, que esto es lo interesante. A veces, porque uno piensa a veces en lo que ocurre en Rosario y Santa Fe, y como vos me comentabas anteriormente, la provincia tiene una diversidad enorme. Y hay necesidades de gestionar áreas metropolitanas, pero también a lo mejor dos municipios más pequeños de otra zona de la provincia tienen necesidad de financiar un profesional en materia de ciencias económicas para que los ayude en su administración financiera. Porque su escala no le permite pagar un funcionario o un profesional de esas características. Tienen la necesidad de contratar abogados o abogadas para que desarrollen funciones vinculadas, por ejemplo, a los tribunales de faltas o a la justicia de faltas, depende cómo se estructure. Entonces, este tipo de instrumentos también sirve para estas necesidades, independientemente de las áreas metropolitanas y las regiones. En síntesis, este nuevo artículo que incorpora la Constitución creo que establece una serie de instrumentos que se deberían adaptar en su utilización para las distintas escalas que tiene la provincia de Santa Fe, y los municipios más pequeños seguramente podrán acudir a la herramienta de los convenios de colaboración. Las áreas metropolitanas más grandes podrán acudir a esas herramientas, pero también a las áreas metropolitanas, y alguna otra región que necesite o alguna otra zona que necesite fortalecerse podrá utilizar la herramienta de la regionalización. ¿Y la territorialidad? ¿La territorialidad en qué aspecto? Habla de que hay que generar una ley de territorialidad. Ah, muy bien, de ordenamiento territorial. El municipio Sí. es de modificación, y por acá, La ley de ordenamiento territorial. efectivamente, el ordenamiento territorial. Estamos buscando todo así. Sí, muy bien, sí. Todavía no tenemos papel, que es más fácil. Sí, exactamente, ya va a llegar. Bueno, lo que sucede es que la provincia de Santa Fe necesita, de hecho hay muchos proyectos en la legislatura de lineamientos en materia de ordenamiento territorial. Por eso la Constitución establece esos lineamientos con algunos criterios, como vos decías hace unos minutos, que habla de la coordinación entre los municipios, las regiones intermunicipales, para la planificación y el ordenamiento de territorio. Son instancias, se planifica el territorio, se ordena, y eso tiene incidencia no solamente en los ámbitos urbanos, sino también en los ámbitos productivos, porque el ordenamiento territorial excede el urbano a nivel provincial. Lógicamente esto implica o va a implicar una articulación de competencias, porque hay competencias que son provinciales, es decir, hay facultades que tiene la provincia a través de la legislatura, y hay otras facultades, concretamente el ordenamiento urbano del territorio urbano de la localidad correspondiente, que es competencia municipal. Lo que ocurre es que hay otras normas que inciden en el ordenamiento territorial. Leyes de aguas, leyes de zona de seguridad hídrica, que bueno, en la ciudad de Santa Fe conocemos la materia, es decir, hay muchas normas e instrumentos que hay que analizar de modo sistemático para ordenar adecuadamente el territorio. Lo bueno de esta Constitución es que establece pautas concretas y finalidades para las cuales serviría el ordenamiento territorial. Seguimos con el doctor Jerónimo Peñalba, es abogado y nos explica aspectos, detalles de la reforma de la Constitución santafesina. El artículo 154 creo que de la Constitución de 62, donde
dice todo núcleo de población organizado, ese no se lo conoce, ¿no? Como comunidad con vida propia se constituye como municipio y se gobierna por sí mismo con arreglo al ordenamiento jurídico. La provincia reconoce a los municipios como vaya su organización. Esto, nuevo, me parece que es de la Constitución. Bueno, muy bien. Ahora bien, ¿a dónde te quiero llevar? Sí. Aún si fuera de la Constitución anterior. No estaban los clubes, los country, ¿no? O los clubes de canto, pero los country sobre todo. Hubo un caso en el Gran Rosario con un country que quería emanciparse. Esto le puede abrir la puerta con todo lo que venimos charlando, aunque que un barrio cerrado country pueda pedir ser municipio. Bueno, esa es una cuestión que está en debate. Una aclaración previa, el artículo 154 es con la numeración actual, anteriormente el artículo 106, y la base del artículo es la misma. Así que es la misma, se le agregan algunas expresiones porque en general... La ley establece la delimitación territorial al sí por resolver los casos de fusión y segregación. Exactamente. A eso que referís. Exactamente. Porque tienen que irse de la ciudad donde están. Bueno, ¿cierto? Y habría primero que la comunidad, en ese caso supongamos que hay un barrio cerrado o una comunidad que habita un barrio cerrado que tiene esta intención de, supongamos, segregarse del municipio. En primer lugar, eso no se podría, sin que haya una normativa que regule esa situación, pero digo en base a principios jurídicos. El municipio ya está ordenado institucionalmente. Entonces, no podría un sector, en principio, con este ordenamiento jurídico, hay que ver qué ocurre si hay normas que regulen esta situación, permitir una segregación sin que opine el propio municipio. A Santo Tomé le saca todos los barrios cerrados y se queda sin recursos. Pero bueno, y además hay que ver porque acá dice la ley establece la delimitación de los municipios, pero eso debe integrarse con una norma que está en el artículo siguiente, que dice que cualquier ley que incida en la vida municipal debe de alguna manera contemplar las opiniones de los municipios. O sea, que no sueñen los que viven en barrios cerrados, se van a emancipar de las municipalidades de las que forman parte. En principio parecería difícil porque se tienen que dar muchas circunstancias institucionales, no solamente sociales, pero debería darse un procedimiento de otras características. Jerónimo Peñalba es abogado. Terminamos con él. ¿No? Con él conversamos sobre el tema de la reforma de la Constitución santafesina. Bueno, para ir redondeando, desde tu punto de vista y en función de todo lo que estamos hablando, ¿no? Como para darle un marco a esta charla, ¿qué crees que trae de beneficioso para los ciudadanos? Bueno, para los ciudadanos, yo entiendo que los ciudadanos que viven en pueblos, sí. de municipios, los que vivimos en grandes ciudades como en Santa Fe, los que viven en ciudades medias como Esperanza, o los que viven en ciudades poco grandes como Rafaela. Para todos. Sí. Lógicamente, esta pregunta es tan interesante como difícil de responder, porque en realidad requiere conocimiento mucho más de sociología, de política, de las realidades locales, que desde lo jurídico. Sin perjuicio de esa pequeña aclaración, entiendo que brinda herramientas para algo que charlábamos al principio antes de que inicie la entrevista. Hay comunidades que hoy funcionan de manera cohesionada, los gobiernos locales con la población, con los sectores productivos. Ese es el ejercicio de las comunidades con vida propia que tienen más autonomía. Las comunidades que funcionan, que trabajan para mejorar sus calidades de vida, para mejorar sus servicios, en conjunto a la ciudadanía con los gobiernos locales. Entiendo que esta Constitución va a brindar herramientas no solo a quienes ocupen temporariamente determinadas instituciones o determinados órganos de gobierno, como por ejemplo asociarse, como decíamos recién, mejorar sus capacidades institucionales, sino también con el capítulo de participación ciudadana, a que las personas también puedan incidir sin que tengan un cargo público electivo o un cargo de funcionario público. Los aspectos muy importantes, la revocatoria de mandato y el plebiscito vinculante. Bueno, exactamente, la posibilidad de audiencias públicas que podrían ser obligatorias en algunos aspectos locales, depende de los municipios que decidan en sus ordenanzas locales. Es decir, hay muchos instrumentos que podrían permitir a la ciudadanía, siendo concretamente la pregunta, a involucrarse también más en la vida local y de esa manera contribuir a la mejora de los estados locales y de su funcionamiento.
Jerónimo, muchísimas Un gustazo, muchas gracias.